Muy bien, familia, pues buenos días, qué gozo volver a verlos, qué alegría tener nuevamente el privilegio de saludarlos, de verlos y de que juntos aprendamos y escuchemos este mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero que de verdad me digan quién tiene hambre hoy de recibir un mensaje de parte de Dios. Amén, pues entonces están en el lugar correcto, bienvenidos todos, vamos a escuchar lo que hoy Dios preparó para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada una de las personas que hoy están aquí, Dios, y gracias también por las personas de todas las partes que van a llegar a este lugar, Dios, a quienes tú también ya has escogido. Ponemos este tiempo en tus manos y Espíritu de Dios, yo te pido una vez más que tú hables a través de mí. Que no sea yo, que seas tú hablando y acomodando las cosas del Padre, de tu propio espíritu al de cada uno de nosotros. Que hoy abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y que podamos todos discernir y recibir la revelación de lo que a cada uno nos quieres hablar, para que cada uno lo pongamos por obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues hoy vamos a recibir un mensaje que se llama Cobra ánimo una vez más y vuelve a intentar una vez más. Yo te quiero pedir que le digas a una persona que esté cerca de ti, adelante, atrás o a un lado, lo voy a volver a intentar. Eso. Conste. Ya los vio el Señor, ya los vio y ya los escuchó. Yo no sé si recuerden o si todos los que hoy estamos acá, amén, eso, esa ya es como que amenaza, ¿verdad? Más que una declaración, es como una amenaza, pero en fe, o sea que bien recibida, ¿no? Yo sí digo amén. Y yo no sé, les decía, si todos los que hoy estamos aquí, escuchamos aquel mensaje que Dios me dio acerca del profeta Elías. Entonces, si hay alguien que no, simplemente voy a recordar rápidamente que platicábamos hace algunas semanas todas las grandes cosas que Dios hizo a través del profeta Elías. Cuando Dios le llama, lo primero que le pide a Elías es que vaya y profetice que va a haber una gran sequía. Lo hace y después de eso, entonces durante todo ese tiempo de sequía, es alimentado por cuervos. Después de que es alimentado por cuervos, quiero ir en orden, oigan, porque luego voy a inventar el orden. Multiplica, se va de donde está y tiene que hacer un recorrido enorme de cientos de kilómetros y entonces multiplica el pan, la harina y el aceite de una viuda que estaba a punto de quedarse sin nada, muriendo de hambre, ella y su hijo, y entonces Dios le dice, ve ahí, llega con ella y le dice, no te vas a morir, no te vas a quedar sin alimento, pero primero dame de comer a mí. Y así sucede, estando con ella, también el hijo de ella se muere y con eso hace también Dios una obra y resucita a través de Elías al hijo de esta mujer. Después de eso es cuando viene ese famoso desafío en donde Elías reta a los profetas de ese lugar que creían en dioses falsos a que hagan un holocausto y entonces invoquen a su dios falso a ver si llega y consume ese holocausto y él va a invocar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso y eso es lo que sucede. Todos esos profetas obviamente no son escuchados, no responde su Dios falso, pero nuestro Dios poderoso responde, no solo consume el holocausto, sino que además se echa a todos esos profetas falsos. Después de eso, entonces la Jezabel se enoja, la reina que era de todos esos profetas, y dice, voy a mandar matar a este Elías. Y entonces es cuando Elías lo vemos que ya llegó el punto en el que dice, una más, ya no. ¿Se acuerdan? Y entonces se postra ahí abajo del árbol y le pide a Dios, llévame porque estoy solo y nadie está conmigo y yo ya no puedo más.
y se duerme. Y entonces llega un ángel y lo alimenta y lo deja volver a dormir y luego lo vuelve a despertar y lo vuelve a alimentar. Y es cuando entonces cobra ánimo nuevamente Elías y entonces va y busca nuevamente del Señor. Y ahí, cuando vuelve a buscar nuevamente del Señor, es que recibe esa palabra, esa instrucción, y Dios le dice, todavía necesito que vayas y hagas unas cosas y después unjas a otro profeta. Y entonces lo hace, y va y busca a Dios, lo encuentra después también de hacer todo un recorrido inmenso, escucha lo que Dios dice y ora. Después de todo eso, Elías vuelve a orar, Dios vuelve a abrir el cielo, vuelve a caer tormenta y entonces nombra a un nuevo profeta. Y digamos que ahí termina el ministerio de Elías. Y te lo super resumí para que recordemos que él estaba en un momento de su vida en donde decía, ya no puedo más. O sea, uno más y ya no. Pero cobró ánimo y volvió a buscar de Dios. Y yo te quiero invitar hoy a que seas tú el que decida hoy cobrar ánimo. Vamos a utilizar, además de este gran personaje Elías, a otro personaje de la Biblia que vez con vez cobraba ánimo, y es David. Muchos de aquí o todos aquí conocemos a David. Bueno, no lo conocimos, pero sabemos de su historia porque leemos las cosas que Dios hizo a través de él y en él. Conocemos sus grandes victorias, conocemos que es el famoso joven que derrotó a Goliat y sabemos que cuando era rey iba a la batalla y ganaba todas las batallas, y conocemos que es el salmista que escribió casi todos los salmos que tú y yo hoy podemos leer y con ellos orar. Pero ¿sabes qué? Hubo un momento, un episodio en la vida de David que está narrado en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, para que un día tú lo leas con mucho detalle. Y es, yo creo, si no de los peores, yo me atrevería a decir que el peor día de David. Él venía con su ejército de la guerra, llegan a su tierra. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me sucede que cuando estás cansado o tuviste un mal día o estás atravesando un mal momento, el único lugar al que quieres llegar, tu lugar más seguro, tu casa. Y quieres llegar y ver a tu familia, a quien sea que para ti represente todas esas personas o esa persona que sabes que está, que te ama, que te da ánimo, que con solo verlo dices, ya llegué, estoy en mi lugar seguro. Imagínate que después de un día así, David y todo su ejército llegan a su tierra, llegan a Ziklag y la encuentran devastada. La encuentran incendiada, la encuentran con muy pocos sobrevivientes ahí ya moribundos. No había un solo bien, no había una sola posesión, y el resto de las personas, todas las mujeres, o sea, todas las esposas de todos, todos los hijos de todos habían sido secuestrados por los amalecitas. Mientras David y su ejército no estaban, los amalecitas invadieron su tierra e hicieron todo eso. Imagínate que en el momento en el que tú esperas y anhelas llegar a tu lugar seguro, con la gente que te motivó, y encuentras todo eso así. Yo creo que de veras ha de haber sido de los peores o el peor día de David. Y todavía, por si todo eso fuera poco, todo su ejército, que venían obviamente igual que él y que encuentran lo mismo que él, entonces les nace en el corazón la grandiosa idea de querer apedrear a David. Imagínate, entonces ahí sí David ya estaba, o supongo que se sentía absolutamente solo. Porque entonces ahora hasta su ejército decía, no, pues seguro por culpa de algo así es lo que han de haber pensado. Y lo querían apedrear. Entonces, todos tenemos días o tenemos etapas así. Y yo lo que quiero hoy transmitirte es que yo he aprendido que Dios es empático con lo que sentimos.
Dios siempre va a estar dispuesto a escucharte. Ahí están como ejemplo precisamente los salmos que David escribe. ¿Cuántas veces no has leído en los salmos de David? Y lo voy a parafrasear, así que diga, mata a todos estos mugrosos que me han hecho y no sé qué, no, 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 no. Pero después siempre viene un momento de silencio en el que David escucha la voz de Dios e inmediatamente, ahora sí que el párrafo siguiente, refleja la actitud de David después de hablar con el Señor. Dios siempre va a estar dispuesto a escucharnos, pero también siempre va a estar dispuesto a sacarnos de ese lugar, a sacarnos victoriosos de ese momento o de esa etapa que todos estemos atravesando. Fíjate cómo, ¿qué podemos hacer en esos momentos? Cobrar ánimo. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo cobro ánimo en medio de mi peor circunstancia? Y yo creo que todos aquí hemos atravesado momentos difíciles, circunstancias difíciles, o tal vez haya aquí quien en este momento esté atravesando algún momento difícil. ¿Y sabes qué? Que tal vez dices otra vez lo mismo. Otra vez una enfermedad, otra vez la cuestión económica, otra vez mis hijos, otra vez, y parece el otra vez. Sí hay una manera de cobrar ánimo, y ¿sabes cuál es? Es depositando toda tu fe en el Señor. Fíjate cómo lo hizo David. Vamos a tomar solamente uno de los muchos ejemplos en donde David lo hizo. En el Salmo 34 del 1 al 6 dice, vamos a este lado, bendeciré al Señor en todo tiempo, lo alabarán siempre mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que lo miran están radiantes, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó al Señor, lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Y fíjate que yo pedí que hubiera otra versión de este mismo salmo, porque hay una parte, igual él dice, alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas, solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos, y dice ahí, cobren ánimo. La otra versión que leíamos decía, alégrense. Entonces, alegrarse y cobrar ánimo es prácticamente dos actitudes que son o reflejan lo mismo y a lo que David nos invita. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Me encantó este versículo porque no dice que solo si te va bien vas a estar alegre o que cuando se resuelva tu situación vas a estar alegre. Ahí dice que los que buscan su ayuda estaremos alegres. Amén. Yo sí quiero estar alegre. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Amén. Porque sabes que yo te compartía cómo los soldados de David en su desesperación, o sea, no es como que yo los esté juzgando, no está padre llegar y ver lo que te platiqué que ellos encontraron, pero observa la diferencia en el resultado. En su desesperación, ellos lo único que querían era apedrearse al pobre David. Y David, en su desesperación, buscó al Señor. Y en Él halló la manera de alegrarse, de cobrar ánimo, aún en medio de toda esa desgracia que les estaba aconteciendo.
Y entonces él dice, exalten su nombre. Yo decía, ¿cómo podemos exaltar el nombre del Todopoderoso? ¿Cómo tú y yo podemos hacer grande al que ya es grande? ¿Cómo podemos lograrlo? Pues precisamente así, como lo hacía David, bendiciéndolo en todo momento, alabándolo en todo momento. Y no solamente me refiero a esa alabanza en la que le cantamos, sino esa alabanza en la que le contamos a todos en medio de nuestra aflicción quién es nuestro Dios. Esa alabanza que sale desde lo profundo de nuestro corazón, en donde aún tú, con dolor, con tristeza, con lo que sea que estés atravesando, puedes recordar quién es tu Dios todopoderoso, todo lo que ha hecho por ti, y puedes recordar y asegurar que lo va a volver a hacer. Y le puedes recordar a la gente que los ama y que también lo hará por ellos. Así podemos tú y yo exaltar y engrandecer el nombre del Todopoderoso, del que ya es grande. Y sabes, es bien fácil bendecir a Dios cuando todo sale bien. Es bien fácil que alabemos a Dios y le demos gracias a Dios cuando todo nos sale bien, cuando todo es conforme a lo que queremos, cuando sentimos que respondió nuestra oración como se la pedí y en el momento que quise y a la hora que quise. Pero ¿qué tal en un momento de dificultad? Yo me acordaba que la primer cirugía que le hicieron a mi esposo, cuando ya me avisaron que salió de quirófano, me dijeron, sí, todo está bien, ya está en recuperación, si no hay pues ya ninguna mayor complicación, háganme cuenta, media hora, ya te avisamos que subas al cuarto y ahí ya lo ves. Les prometo que pasaron 1 hora, 2 horas, 3 horas y nadie me avisaba nada. Y yo pasé de la paz y la tranquilidad a la angustia. Yo dije, ¿por qué si me dijeron que en media hora me hablaban, nadie me habla? Y me dijeron, si no pasa nada, lo subimos. Y yo, o sea, ya pasó algo. Y yo, ¿cómo voy y aviso? Entonces digo, ¿cómo voy y pregunto? Y ya fui y preguntaba y me decían, no, pues es que no nos han hablado y no nos han hablado y no sé qué. Y entonces me acordé que en la mañana, cuando lo habían metido, bueno, en el turno que le habían operado, una enfermera que conozco y que yo tengo su teléfono había estado ahí. Ya era hora en que ella ya seguro había comido, cenado, o sea, ya seguro estaba en su casa. Pero dije, ella me puede echar la mano. Y entonces le hablé, le conté, me dijo, espérame, hizo unas llamadas, me regresó la llamada y me dijo, oye, Lau, que está bien, pero que sigue en recuperación. Y yo, ¿pero por qué? Me dice, no sé, pero que está bien. Y yo, bueno, y en el hospital hay muy mala señal, entonces ya ven que los celulares cuando están tratando de captar señal se les acaba la pila. Pues ya después de muchísimo, hasta la pila se me acabó. Y empecé a entrar en desesperación y tuve todas las emociones, así tuve miedo, tuve angustia, tuve enojo, tuve desesperación. Y yo, ¿qué hago? No sé qué. Y entonces dije, Dios, de veras, dime qué hago, qué hago, qué hago, a dónde voy, a dónde pregunto, cómo le hago. Y entonces yo sentí, o sea, no sé si fue de Dios, de mi cabeza o mis emociones, el punto es que yo sentí en mi corazón subir a la habitación en donde él estaba. Yo dije, ya, voy a poner a cargar ahí el celular, pues ya si alguien entra y me regaña, pues ya lo asumo con responsabilidad y veo qué pasa. Y a la hora que entró, ya estaba Penny ahí. Y yo, ¿qué es aquí? Estaba pobre todo blanco, verde y de todos colores. Me dijo, me acaban de subir hace un rato. Y yo, ¿y por qué nadie me avisó? Y yo dije, pues yo qué sé, ¿no? Total que ahí como que descargué mi emoción y estaba ahí una enfermera, que es la que lo estaba pues terminando de ahí acomodar y lo que fuera, y le dije, oye, es que no es posible, nadie me avisó, y llevo horas abajo y no sé qué. Ya me dijo, sí, señora, perdón, seguro el cambio de turno, y bueno, ya, pasó. Y después de eso, cuando ya pasó un rato, lo vi bien, me calmé, lloré, me enojé, pedí perdón, todo lo que tuve que haber hecho. Llegó el doctor, lo revisó, nos dijo que todo había salido bien en la cirugía y le dijo, oye, es muy importante que te levantes y que camines lo más pronto posible. Y yo dije, no tiene ni 8 horas de operado. Y entonces le dijo, puede ser si quieres ahorita o si quieres hasta mañana en la mañana.
Ay, sí, sí, gracias. Y yo bien valiente, pues mañana en la mañana te levantas, ¿no? Y mi esposo, no, me voy a parar ahorita, ayúdame. Y yo, ok. Ya hice lo que tenía que hacer, lo ayudé y entonces agarró la andadera que le dieron, le habían hecho una herida muy, muy grande. Y entonces así yo le veía, me dolía de verlo. O sea, le veía la cara de dolor, cada micropaso que daba así, ¿no? Pero sabes que cuando lo vi de pie y caminar, mi corazón se desbordó de gratitud al Señor porque dije, lo tienes vivo, lo puedes, o sea, ya lo paraste, ya está caminando. Y no podía creer lo que yo veía. Y de pronto voltea y le dije, ¿cómo te sientes? Y entonces voltea así, les juro que estaba verde, o sea, les prometo que era verde, del dolor y de todo. Y me dijo, pues me duele, pero bien. Le dije, muy bien. Y me pregunta, ¿y tú cómo estás? Y le dije, muy agradecida. Volteó a verme, les prometo, con una cara de enojo. Me dijo, ¿y de qué estás agradecida? Y le dije, de todo. O sea, te operaron muy rápido, te encontraron bien, sacaron lo que te tenían que sacar. Después de todas las horas de angustia, en realidad ni te pasaba nada. El doctor ya vino, estás bien, dijo que te vas a poner bien, estás caminando, estás de pie, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ya nada más volteó y me dijo, ya te entendí. O sea, ahora estaba enojado con él, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Esa es una manera en la que tú y yo exaltamos y cantamos las alabanzas de Dios. O sea, no tienes que estar bien, ni tiene que estar todo resuelto. Solamente tienes que encontrar esa cosa buena en la que pensar, de la que habla la palabra. Y te prometo que cuando tú tomas tu voluntad y encuentras una cosa en que pensar, Dios te muestra las abundantes cosas que ha hecho y que va a hacer por ti, para ti y a través de ti. Dios está contigo, siempre recuérdalo eso. Cuando otra manera de exaltarlo es cuando en esos momentos de dificultad tú recuerdas que Dios es todopoderoso, que está contigo, que está en control de todo y que te va a responder y a librar de eso, lo estás exaltando. Amén. Pues entonces, después de cobrar ánimo, David lo que hizo fue buscar la guianza de Dios. En ese pasaje del primer libro de Samuel que te dije, cuando ve todo eso, él lo que hace es orar a Dios y le pregunta, ¿qué hago? Parecía evidente. O sea, si tú sabes quién incendió tu casa, se llevó a tu familia, medio mató y mató a casi todos tus cuates, no creo que te den muchas ganas en tu carne de ir a abrazarlo y bendecirlo. O sea, parecía obvio lo que David tenía que hacer. Ir por ellos, acabar con ellos y traerse a todos de regreso. Pero aún ante lo obvio, David busca a Dios y le dice, ¿qué hago? ¿Voy y me los echo o no? Y Dios le dice, ve porque yo estoy contigo y te voy a dar la victoria. Y David le creyó. Y entonces fue, pero ¿sabes qué? Que David no solo fue, David creó una estrategia para poder ir a atacarlos de manera correcta y acabar con todos ellos. Y así fue. Los derrota y no solo los derrota, sino lo más importante es que David puede traerse de regreso a todos los niños, a todas las mujeres y todo el botín que le habían quitado a toda su ciudad. ¿Sabes? Había propósito en esa batalla. Había propósito y un respaldo de parte de Dios en que David y todos ellos fueran en contra de los amalecitas. No fue la carne de David, no fue su deseo de venganza, no fue su ira, no fue su enojo, ni fue la desesperación de sus soldados, sino fue el propósito de Dios en esa batalla, lo que hizo que esa batalla prosperara y pudiera restaurar a todas esas familias. Así que en uno de sus momentos más oscuros y de mayor derrota, David cobró
ánimo en el Señor. Y entonces, cobrar ánimo, amados, nos va a llevar a volver a intentarlo una vez más. Y eso, cuando tú y yo lo volvemos a intentar y no nos rendimos, también glorifica y exalta el nombre de Dios. Porque, ¿sabes qué? Cuando yo repasaba esta plática hoy en la mañana, y la repito hoy como merolico y me grabo, me acordaba y venía a mi mente ese capítulo de Eclesiastés, en donde dice que hay un tiempo para todo, que todo en esta tierra, todo bajo del sol tiene su tiempo. Y nos da un listado de todo lo que tiene su tiempo en esta tierra, ¿no? Hay tiempo de morir, hay tiempo de vivir, hay tiempo de derribar, hay tiempo de construir, hay tiempo de perder, hay tiempo de encontrar, hay tiempo de abrazar y hay tiempo para no abrazar y hay un montón de tiempos. Pero ¿sabes qué tiempo nunca vas a encontrar ahí ni en ningún otro pasaje de la Biblia? El de rendirnos. Con Dios, amados, no hay opción para rendirnos. Con Dios, amén. Con Dios, hoy estamos aprendiendo que solamente hay opción para recobrar ánimo en Él y volver a intentarlo una vez más. Yo te voy a compartir, sí, denle un aplauso al Señor, porque Él es el que nos motiva, Él es el que nos anima y Él es el que nos alegra en medio de la tempestad. Y les voy a compartir solo algunos ejemplos de personas que lo volvieron a intentar. Y yo espero que en ellos hallemos la inspiración para que nuestra fe siempre lo vuelva a intentar. Hoy, el día que lo necesitemos, cuando sea que estemos atravesando un momento que no sea el ideal en nuestra vida. Uno de ellos es Pedro. Pedro y lo que llamamos como la pesca milagrosa. ¿Se acuerdan que Pedro y otros pescadores habían estado toda la noche, dice la palabra de Dios, pescando y echando sus redes y echando sus redes? Eso lo encontramos en Lucas 5. Si quieren apuntar, no pedí que los pusieran ahí porque no los vamos a leer, pero te doy la cita para que veas que no me lo estoy inventando. Y entonces Pedro y sus compañeros ya habían hecho todo eso en la noche, ya estaban recogiendo las redes, ya estaban limpiando, porque ¿sabes qué? Dijeron, ya no hay manera en que pesquemos, pero yo creo que ni un resfriado, ¿no? Y entonces cuando ya estaban recogiendo todo, viene Jesús, les pide una barca, se la acercan, todavía les dice, pónmela ahí un poquito más lejitos de la orilla, se sienta Jesús, les empieza a enseñar. Y después de eso le dice a Pedro, ahora sí, toma tu barca, ve y entonces vuelve a echar tus redes. Y entonces Pedro le dice, y maestro, toda la noche, o sea, maestro real de respeto, no de que hubo maestro. Le dice, toda la noche hemos estado trabajando, no hemos podido pescar nada. Pero le dice, mas en tu palabra echaré la red. Y hay otras versiones que dicen, porque tú me lo dices, lo voy a volver a intentar. ¿Se fija qué importante es buscar a Dios, escuchar su palabra? Así como David buscó y escuchó que Dios le dijo, sí, ve en contra de ellos. Así como Elías, que le dijo Dios, búscame, lo buscó y hasta que escuchó a Dios en ese silbido apacible y supo qué hacer y fue y lo hizo. Obedecer una vez más, aunque a nuestros sentidos parezca una locura, puede cambiar el rumbo de todo. Porque entonces Pedro lo hizo, recogió tantos pescados que casi se rompía la red. Y le tiene que pedir a dos compas suyos que andaban por allá de tráiganse la otra barca. Y llegan con la otra barca, la llenan a tal grado, estaban tan repletas ambas que casi se hunden, dice la palabra de Dios. Y así es como en una palabra que nos compartía Pau, decía, Dios nos da hasta que sobre y abunde. Y así lo hicieron.
Y yo quiero que te quedes en este momento con este ejemplo de que eran Pedro y ¿quiénes? Y dos más, ¿ok? Eso fue hace muchos años, como dicen mis hijos. Otro ejemplo es precisamente Elías. Cuando empieza a orar para que llueva, oye, si ya era una instrucción de Dios, si ya Dios le había dicho que lo iba a hacer, ¿y a poco no crees que dice, bueno, ya Dios, ok, gracias, te creí, oro, ya llueve, por favor, manda ya la lluvia, por favor, amén? ¿Llovió? No. Ok, ¿se acuerdan que fue el criado? No, pues no, nada. Ok, regresa. 2 veces, vuelve a ir. 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. Hasta la 7ª vez que oró y que el criado fue a ver, regresó y solamente el criado vio la nube del tamaño de la palma de su mano. Ni siquiera ya llovía, pero eso bastó para que se activara la fe y dijeran, ya está. Ahora sí, ve y avisa que ya viene la lluvia. Así que una pequeña nube se puede convertir en esa gran tormenta que nos vuelva a dar vida, y vida hasta que sobreabunde. Otro ejemplo es la famosa mujer sirofenicia o la mujer cananea, o sea, esa mujer que no era judía, pero que no le importó, que se acercó a Jesús y que le pidió que por favor sanara a su hijo. Y entonces Jesús primero no le contesta. ¿Y ella qué hizo? Lo volvió a intentar una vez más. Y cuando lo intenta, la respuesta de Jesús es, oye, pero yo solo fui enviado para los judíos, o sea, no te toca, no, sí, sorry, no puedo. Y ella le dice, oye, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, ella le dice, yo sí quiero lo que todos los demás ni están pelando. Y ese intento le vale para que Jesús les diga, ¿qué fe tienes que se haga conforme a lo que quieres? Y lo consigue. Entonces, la persistencia en nuestra fe nos permite seguir intentándolo una vez más. Otro gran ejemplo es el de Ana. Ana fue la madre del gran profeta Samuel. Ana por años anhelaba un hijo. Por años no solo oraba por un hijo, sino soportó las humillaciones de quien sí ya tenía un hijo, y así en manera como chistosa, que no lo tiene nada, pero pasaba y así, ajá, yo sí tengo hijo, tú no, lara. Y lo soportó y seguía orando. ¿Y sabes qué? En vez de darse por vencida, llega el momento del año en el que tenían que subir al templo a ofrendarle al Señor lo mejor de sí, y ella en su corazón decide ir una vez más. Y cuando llega al templo, Ana desparrama su corazón delante del Señor. Yo creo que esa fue su mejor ofrenda. Y tirada en el momento como de más, yo creo, quebranto de su corazón, y yo interpreto que fue el momento más íntimo de Ana con Dios, le vuelve a pedir que le conceda tener un hijo. ¿Y sabes por qué digo que fue el momento de más intimidad de Ana con Dios? Porque el sacerdote estaba ahí y Ana oraba al Señor, pero ni siquiera se le entendía, dice la palabra, lo que decía. Y el sacerdote, o sea, le dice, ¿estás ebria? ¿O qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Y ella lo único que tenía era aflicción en su corazón. Y no le importó lo que le dijeran. Ella derramó su corazón, le pidió al Señor una vez más lo que tanto anhelaba. Y el Señor se acordó de ella, escuchó su oración y le dio por hijo al gran profeta Samuel. Así que no darnos por vencidos, obviamente, no solamente puede conceder el anhelo de nuestro corazón o sacarnos de aquello por lo que estamos orando, sino acarrea bendición para muchos más. Otro ejemplo más es el de la viuda insistente. Mi esposo siempre me dice que ese es de mis pasajes favoritos.
O sea, no por lo de viuda, gloria a Dios, que también dice que un día estuve así, ¿verdad? Pero no por lo de viuda, sino por lo de insistente. Porque esta viuda insistente, ¿se acuerdan que iba con el juez? Que dice la palabra de Dios que era un juez que ni temía de Dios y que lo que menos hacía era hacer justicia. ¿Y qué es lo que ella pedía? Justamente que le hicieran justicia. Entonces, ¿a poco no es como hiper absurdo? Si dices, mujer, estás buscando donde no, comadre. Ah, pues ella me vale. Yo sé que solo él tiene la capacidad, él es el único y ahora sí que de aquí no me muevo. Ay, se me viene a salir. Y entonces insiste e insiste, insiste hasta que el juez mismo reconoce y dice, mira, yo ni temor de Dios tengo, pero ya denle a esta mujer lo que pide porque no sea que me harte. Y se fue con su justicia. Pero ¿sabes qué? El mejor ejemplo lo encontramos, por supuesto, en Jesús. Jesús no fue la excepción de tener que insistir una vez más para estar preparado y cobrar ánimo. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, en Mateo 26, vemos que Él deja a sus discípulos en un lugar y les dice, espérenme aquí, velen y oren. Y se aparta para orar, pero dice la palabra de Dios que se lleva a 3 de ellos. ¿Saben quiénes eran esos 3? Pedro y los mismos 2 compas de Pedro de la barca, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Los mismos 3 a los que muchos años atrás les había dado la lección de volverlo a intentar, son a los mismos que se lleva a este proceso. Y les dice, voy a orar, espérenme aquí despiertos. Y en el peor momento de angustia de Jesús, cuando él de veras se angustia hasta la muerte y le ruega a Dios, por favor pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad. Sale y los compas dormidos. ¡Ah! Los despierta y ¿qué no pueden estar despiertos? Bueno, yo estoy, o sea, no creo que Jesús lo haya hecho así, pero yo acá como me enchilo, así le digo, ¿no? Y entonces les dice, voy a ir a orar otra vez, espérenme aquí, despierta. Va una segunda vez Jesús y va y vuelve a orarle al Padre lo mismo. Y ¿sabes? No es que Jesús de veras quisiera orar para que de veras Dios lo quitara de su propósito y le dijera, bueno, órale, chance, no vas a la cruz. Jesús oraba para cobrar ánimo, para ir a hacer lo que sabía que tenían que hacer. Sale la segunda vez y los compas dormidos otra vez. Se vuelve a retirar Jesús, vuelve a orar y esta vez, después de la tercera vez, cobró el ánimo suficiente y les dice, ya, vamos a lo que nos toca. ¿Y sabes qué? La obediencia de Jesús, que Jesús cobrara ánimo en el Padre y lo volviera a intentar una y otra vez, nos trajo salvación, nos trajo redención, nos trajo reconciliación con el Padre, nos trajo vida eterna, nos trajo la posibilidad de volver a vivir cerca del corazón del Padre. Si Jesús necesitó cobrar ánimo, tú y yo también. Pero si Jesús encontró ánimo en su peor momento de angustia en el Señor, en el Padre, tú y yo también lo podemos encontrar. Si después de orar Jesús estuvo capacitado en su ánimo para hacer lo que le correspondía, tú y yo también lo podemos hacer. Yo te quiero decir hoy, no te rindas. No sé qué estés atravesando. No sé qué área de tu vida parezca estar muerta. Yo te quiero pedir hoy, vuélvelo a intentar. Yo te quiero animar, inténtalo una vez más. Porque yo estoy segura que este mensaje es para ti si tú hoy estás aquí sentado. No te rindas. Hay una ilustración de un, pues valga la redundancia, ilustrador que se apellida Dom, que en el 2011 hizo esta
y se ha vuelto obviamente muy común y la encontrarás en muchas otras maneras, pero justamente es, nunca sabes qué tan cerca estás de lograrlo. Nunca te rindas de persistir en tus sueños. Y como ve el de abajo, ya estaba aún, ¿no? De llegar para lo que estaba ahí. Y el de arriba todavía no, pero ahí sigue y sigue y sigue. Y sabes, cuando yo veía esta imagen, pensaba, a lo mejor el señor de abajo nunca se enteró lo cerca que estuvo. A lo mejor, pero ¿sabes qué? Sí se perdió la bendición. Y a lo mejor tú y yo no nos hemos enterado qué tan cerca estamos de lograrlo, pero sí nos perdemos la bendición. Sí dejamos de vivirla. Y tenemos ejemplos tan, a lo mejor simples en nuestra vida. ¿Cuántas veces no les ha pasado que quieres abrir un frasco? Y, no puedes, y le pegas, y el cuchillo, y lo caliente, y el trapo, y ya dices, ya no sirve, me doy por vencido, que alguien lo abra. Y llega el otro, y nada más, tic, ¿no? Y entonces todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, y el crédito se lo lleva alguien más. Porque no rendimos, ¿no? Pero te estoy poniendo un ejemplo a lo mejor muy bobo, pero trasládalo a algo en tu vida. No sé si ya te diste por vencido en algo. No sé si crees que ya eso no tiene vida, no tiene futuro, no tiene esperanza, pero si estás hoy aquí es para que Dios te recuerde que nunca te des por vencido, porque no sabes si la siguiente vez es la buena. Y es ahí en donde vas a encontrar tu respuesta, tu bendición, el propósito. Pero sí te voy a invitar, siempre cobra ánimo en el Señor. Con Dios no hay opción para rendirnos, ya se los decía hace rato. Por el contrario, Jesús siempre nos invitó a dar la milla extra, a recorrer el doble de lo que se nos pida recorrer. No te rindas. Y hoy vete de aquí convencido y dite a ti mismo, lo voy a intentar otra vez. Amén. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Te voy a invitar a que le pidas al Espíritu de Dios que te muestre por qué estás hoy aquí. ¿Por qué escuchaste hoy este mensaje? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo seguir intentando? ¿Qué es aquello en donde Dios hoy a ti te está diciendo, no te rindas? No te rindas porque yo estoy contigo, porque yo tengo control de todo y porque yo te voy a dar la victoria. Porque hay un proceso en lo que estás viviendo. Dios es un Dios de milagros y también es un Dios de procesos. A veces nos concede las cosas sobrenaturalmente, milagrosamente, pero la mayoría de las veces nos hace atravesar por procesos que nos transforman. Y al transformarnos nos va a llevar de victoria en victoria. Y así es como tú y yo exaltamos su nombre. Recuerda hoy qué áreas de tu vida o qué cosa en particular necesita que exaltes el nombre de Dios. ¿En qué área tienes que recordar o pensar en esa cosa buena en la que debes pensar? En vez de estar pensando en todo lo negativo, en todo lo que sufriste, en todo lo que te cuesta, en lo que aún no tienes, en lo que aún no ves. Piensa que sí puedes ver, que sí puedes pensar, que sí puedes recordar. Y ahí cobra ánimo en el Señor. Deposita tu fe en el Señor y dile a Dios, ok, lo voy a hacer, pero ahora dile cómo le hago. Como David planeó su estrategia para ir contra los amalecitas, así hoy tú pregúntale a Dios, ¿cómo hago esto que me estás pidiendo, Dios? Cobra ánimo para levantarte y volverlo a hacer. No te rindas, no te rindas, porque no hay nada que sea imposible para Dios.
Solo necesitas una palabra de parte de Dios que te sostenga. Una palabra que te permita volverlo a intentar. ¿Sabes? Cuando yo preparaba esta plática me acordaba y me conmovía mucho porque yo pensaba, si yo después de cada uno de esos bebés que Dios llamó a su presencia antes de nacer en esta tierra, no lo hubiera vuelto a intentar, no tendría a Natalia y a Samuel. No hubiera perdido la bendición de ser la mamá de esos maravillosos hijos de Dios, en quienes hay un propósito. Entonces, no te rindas. Vuélvelo a intentar. Y ahorita ya no le digas a tu vecino de al lado, de atrás, de adelante, que lo vas a volver a hacer. Dítelo a ti. Hoy declara, afirma con absoluta convicción que no importa lo que te cueste, lo que te duela, lo que a lo mejor incluso hasta el temor que te dé, pero di y declara para ti mismo: lo voy a intentar una vez más y voy a cobrar ánimo una vez más, porque mi confianza está en ti, Señor, el Dios de lo imposible, el Dios para lo que ni siquiera algo puede ser difícil. No hay nada imposible para Él y quiere darte todo lo que tú anhelas, porque Él, si es conforme a su voluntad, es porque Él lo ha puesto en tu corazón. Así que hoy todos vamos a salir de aquí con la absoluta convicción de intentarlo una vez más. Amén. Dale un aplauso fuerte para al Señor. Y voy a darle el micrófono a Eri. Hola a todos, y siguiendo precisamente el cobra ánimo una vez más y vuelve a intentarlo, les quiero platicar algo. Fíjense que nunca me había quedado sin trabajo, nunca. El 18 de marzo extinguieron la